Buenos días, amigas y amigos. He aquí un nuevo programa de Azul Araña. Trataremos hoy, como está anunciado, a Cervantes y el Quijote, en una teoría sobre la realidad y sobre el conocimiento. El insigne autor nace en Alcalá de Henares en 1547 y muere en 1616 en Madrid. Es denominado el Manco de Lepanto, porque sufre una herida en su brazo en la famosa batalla de Lepanto en 1571 y porque además es un gran escritor. Así como Gardel es el mudo, Cervantes es el manco. Muy bien, publica en 1605 la primera parte del Quijote y en 1615 la segunda. Alcanza la fama con estas obras notables en vida, pero ello no le priva de vivir en la pobreza. Es muchas veces catalogado o clasificado como un escritor realista. Pues no, hay que tener cuidado con esta denominación. La relación entre realidad y palabras es muy ambigua y Cervantes es muy consciente de ello. Un ejemplo que podríamos destacar es el de El coloquio de los perros, su famosa novela ejemplar. Al final del casamiento engañoso, Campuzano, un personaje de la obra, dice que ha oído hablar a dos perros contando un relato. Obviamente esto no es creíble, pero tiene un valor simbólico. Luego, en la novela siguiente, que es El coloquio de los perros, va a suceder esto, dicho de esta manera. Se trata de un hombre enfermo que sufre fiebres y por lo tanto delirios, que está en un hospital y que escucha hablar, contar una historia a dos perros. Una supuesta realidad contada por dos perros que a su vez es contada por un enfermo de fiebres delirante. Entonces, ¿cuál es la realidad entonces? ¿Puede ser algo más que el relato de un enfermo? Nietzsche nos ha dicho, a fines del siglo XIX, algo que encaja bien al respecto de que no existen hechos, sino relatos de los hechos. Pues bien, Cervantes es muy consciente de esta realidad y la dificultad que existe, como decíamos, de expresar el mundo en palabras o de interpretar el mundo para los hombres. El relato funciona como una interpretación del mundo, el mundo se interpreta en palabras, y esto se formula como una forma de conocimiento. La realidad no es del todo realidad en cuanto objetiva, el idealismo en cuanto a subjetividad no puede imponérsele tampoco del todo a esa realidad objetiva, y entonces la apreciación del fenómeno se mueve en el ámbito de las complejidades que existen entre la realidad y el relato o el sujeto o la subjetividad, en un mundo barroco, en un mundo donde todo se torna claroscuro y donde los contrarios entran en una especie de armonía, de conflicto y de armonía a la vez, como lo muestra el ejemplo de los molinos de viento, que la ilusión convierte en gigantes, pero que a su vez son reconocidos como molinos por el propio Quijote, cuando Sancho le refuta, diciendo que el mago encantador ha convertido a los gigantes en molinos. Y entonces la realidad se mezcla de tal manera que se pierden los referentes, los puntos claros de referencia. Como bien dijimos, no es la claridad la que impera, sino el claroscuro. Pues bien, este mundo en el que opera la subjetividad del Quijote es un mundo en transformación. ¿Y qué es lo que va a producir esa transformación? Bueno, la ficción caballeresca.
los valores que quiere introducir Quijote en ese mundo degradado, de guerras, de epidemias, de pícaros, de miseria, que es el mundo real en el que vive Cervantes, es un mundo que va siendo transformado por la locura del Quijote, que no es literal, que no es clínica, sino simbólica. Una locura que tiene también su lado, aunque parezca una paradoja, su lado racionalista. Aquí en el Quijote, en la obra, el racionalismo no es patrimonio de la cordura. El Quijote, el loco, uno se pregunta, ¿está loco o se hace el loco? No faltan episodios donde bien razona. Por ejemplo, el discurso de las armas y las letras. Por ejemplo, el discurso de la Edad de Oro que formula frente a los cabreros. O bien, en el episodio de Grisóstomo y Marcela, cuando Marcela es perseguida, porque se la considera la causante de la muerte de los hombres que se enamoran de ella por su belleza y que ella los niega, defendiendo que ella tiene la libertad de decidir no amar a nadie. Esas razones de Marcela van a ser defendidas por el loco, por Quijote, mientras que el pueblo, que se supone la cordura, la va a querer matar. Pues bien, estos son buenos ejemplos para esto que acabábamos de decir. La locura entonces del Quijote se manifiesta como un pensamiento que va en busca de la transformación del mundo. Los ideales ingresan en la aventura de vivir y él, en esa aventura, se construye, se va construyendo caballero, también de un modo simbólico, que puede representarnos a nosotros mismos, en tanto y en cuanto nosotros también, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestros sueños, con nuestras ansias, con nuestras locuras, nos aventuramos en el vivir construyéndonos de una u otra manera en busca de lo que queremos ser. Bien, la primera realidad que se manifiesta en esta situación es la de cordura que se le va a imponer al caballero a través de la voz de Sancho y de los hechos a los que se enfrenta, en donde el aventurado se va a convertir en un desventurado. Pero esto no es definitivamente, no es absolutamente, y aquí viene lo interesante, lo barroco de la cuestión, porque las ilusiones van transformando la realidad, van construyendo otra realidad, una realidad que Sancho va a denominar de modo gracioso, si se quiere, pero no inocente por parte de Cervantes, como basillélmica. Vayamos a la lectura. En el capítulo 21, Quijote, después de la aventura de los batanes, los galeotes, se encuentra en el camino con un barbero. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Y aún él apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo, observen la palabra oro, que no es inocente. Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre. Muy bien, él ve allí la esperanza de una nueva aventura. ¿Y qué es lo que ve? Ve al barbero que trae algo en la cabeza que para él es el yelmo de Mambrino. Y le dice a Sancho, dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Y entonces aquí las palabras caballo, rucio rodado y yelmo de oro son muy significativas. ¿Por qué? Porque lo que ve Sancho no es más ni nada menos que un asno,
no un caballo, un asno pardo, no rucio, que también es pardo, pero al decir de Quijote manchado, él no lo ve como tal, y que trae en la cabeza algo que relumbra, no el yelmo de Mambrino. Sancho no puede ver en la oscuridad de las manchas que refiere Quijote, donde penetra su imaginación. Y entonces el narrador, dejando a los personajes, nos cuenta. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, uno el tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar. La bacía de azófar es una bacía de latón, es una palangana, donde caen los líquidos tanto de rasurarse la barba como de las sangrías. ¿Y por qué las sangrías? ¿Por qué esto de sangrar a un enfermo? Porque los barberos tenían una actividad de cirujanos, ya que al disponer de las navajas o de las piezas afiladas, servían para hacer unas primeras curas a las personas que tenían fiebres y otras dolencias, porque se creía que por la sangre fluían humores malignos que eran los que producían las enfermedades. De modo entonces que se cortaba una vena de manera cuidadosa y se dejaba fluir o drenar la sangre para quitar esos malos humores. Y esa tarea la hacía el barbero. Por eso rasura las barbas y hace la asistencia del sangrado al enfermo. Bien, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover. Y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza, y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como dijo Sancho, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado. He aquí la transformación. Y caballero, no barbero, y yelmo de oro, no bacía de azófar, de latón, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Bien, Quijote arremete contra quien cree un caballero y el barbero, asustado, sale corriendo, se le cae la bacía, la palangana, en el piso, y entonces Quijote le manda a Sancho, su escudero, que la vaya a recoger. Y cuando Sancho la toma, dice: por Dios, que la bacía es buena y que vale un real de a 8 como un maravedí. Es decir, que tiene su buen precio. Bien, y dándola a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y otra, buscándole el encaje. Y como no se le hallaba, dijo: sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada, debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Esto de no haberle encontrado Quijote una vez puesta en la cabeza la palangana encaje, significa que le falta toda la protección de la cara, más el ajuste a la armadura. Y Sancho, cuando oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener más la risa, mas viniósele a las mientes la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. Y aquí aparece un ingrediente que es el humor, esta realidad en la que choca la realidad objetiva con la fantasía producto de la subjetividad del ideal, tiene un ingrediente también que es muy importante como componente de la realidad, que es el humor. Y entonces Quijote, medio enojado, le dice: ¿de qué te ríes, Sancho? Y Sancho le dice: ríome de considerar la gran cabeza que tenía el pagano, dueño de este almete. El almete es el casco, que no semeja sino
una bacía de barbero. Es decir, como que le da un poco la razón en introducir esta idea de que hay un parecido con el yelmo en la bacía. Bueno, muy bien. Así están las cosas. Cuando pasan unos cuantos capítulos, en el capítulo 44, Quijote y Sancho están en una venta, ha aparecido el cura que los sigue para volverlos a la aldea, hay otros personajes de otras aventuras, la venta es un lugar de reunión, casualmente aparece el barbero, y dice: ¡ah, don ladrón!, cuando lo encuentra Don Quijote, que aquí os tengo, venga mi bacía y mi albarda, con todos mis aparejos que me robastes. Quijote se siente intimidado y al mismo tiempo niega, dos cosas: niega el robo, porque para ellos no ha sido un robo, y también niega el hecho de que sea una bacía. Y le dice a los que están allí presentes: porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen caballero, pues llama bacía a lo que fue, es y será yelmo de Mambrino, el cual se le quité yo en buena guerra, y me hice señor de él con legítima y lícita posesión. Bien, y más adelante dice: estas transformaciones, porque le pide a Sancho que vaya a buscar la bacía, y entonces puede ser que en el castillo encantado el yelmo se haya transformado. Dice: estas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería, para confirmación de lo cual corre Sancho, hijo, y saca de aquí el yelmo que este buen hombre dice ser bacía. Perdiés, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención, que la que vuestra merced dice. Tan vacía es el yelmo de Malino, que lo llama del maligno, ¿no?, del demonio, como el jaez de este buen hombre alabarda. Haz lo que te mando, replicó Don Quijote, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamento. Sancho fue a donde estaba la bacía y la trajo, y así como Don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo: miren vuestras mercedes, con qué cara podía decir este escudero, refiriéndose al barbero, que esta es vacía, y no el yelmo que yo he dicho, y juro por la orden de caballería que profeso, que este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En fin, insiste con esto. Los habitantes de la posada le siguen la corriente, se divierten con ello, y aquí ha aparecido, digamos, un episodio muy interesante al respecto, en donde Sancho va a dar una respuesta que pareciera inocente, pareciera cómica, pero que es todo un desafío acerca de la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque Sancho dice: en eso no hay duda, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él, el yelmo, más que una batalla. Cuando libró a los sin ventura encadenados, es la historia de los galeotes, ¿no? Y si no fuera por este baciyelmo, y aquí viene la palabra clave, dicha por Sancho, no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel trance, es decir, le sirvió para evitar las pedradas. Y a esto quería llegar, a la palabra, de alguna manera, encantada, que es baciyelmo. ¿Por qué? Porque la realidad va a ser, según Cervantes la formule, baciyélmica. Entonces, la primera realidad, la realidad objetiva, es la bacía de Barbero. La ilusión del Quijote, que es una ilusión caballeresca, producto de la ficción, la va a convertir en yelmo de Mambrino. Es un acto de transmutación, el que va a ocurrir a continuación, que es una especie de síntesis, o la segunda realidad propuesta, que es la realidad baciyélmica. Sancho es realista, comunica la transformación, pero se ha ido quijotizando. Y esta transmutación de la realidad es una transmutación alquímica, porque el latón de la bacía se ha convertido en el oro del yelmo.
Quijote es un alquimista. Los alquimistas buscaban convertir a los metales en oro, el elixir de la vida eterna, pero sobre todo la transmutación espiritual. ¿Qué es lo que el Quijote significa en ese mundo degradado que le ha tocado vivir a Cervantes? Una transmutación espiritual. Pues bien, espero que les haya gustado, que se suscriban y que nos volvamos a encontrar en el próximo programa. Buenos días.